En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana no es la Semana Santa lo que ha inspirado nuestro programa de esta edición, pero sí que tiene que ver con usos y costumbres. Verán, esta será la época recordada por la época en la que la humanidad se puso a perrear. Y vamos a hablar de eso, del reggaetón como fenómeno cultural y social que está impregnando absolutamente todo en el mundo. Nos acompañan para hablar en esta edición Anne Chirol, periodista independiente que ha escrito sobre feminismo y reggaetón. Bienvenida, Anne. Gracias, Carlos. Emma Gioia es bailarina, coreógrafa e investigadora en danza. Bienvenida. Melissa Serrato, periodista cultural. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Y Ingrid Sellén Gamboa, periodista especializada en culturas urbanas. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. El perreo, tendencia mundial. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Clasismo, conflicto intergeneracional, letras misóginas, el odio al reggaetón va más allá del gusto musical. Hay una parte de la sociedad que no lo aguanta y otra que lo ama. Casi que no existe la indiferencia en el asunto que hoy nos ocupa. En los últimos años, la incorporación de mujeres a la música urbana ha producido cambio de perspectiva. El perrear contra el patriarcado se ha vuelto tendencia. El éxito de géneros latinos ha colocado el perreo en la agenda feminista actual. Hoy vamos a analizar las razones sociales y culturales que lo explican. También si existe un clasismo cultural a la hora de acercarse al tema. En cualquier caso, aquí lo vamos a hacer sin complejos, atendiendo a que si hay un fenómeno de la cultura latina que ahora mismo está impregnando al mundo, ese está siendo impulsado por figuras como Bad Bunny, Rosalía, Karol G. Repasemos algunas portadas. Revista Time ha dedicado una portada al fenómeno Bad Bunny. El mundo de Bad Bunny, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. Daddy Yankee, otra de esas figuras que ha transportado al reggaetón a otro nivel de aceptación social en la portada de Rolling Stone. Figura del reggaetón que llega a la cima, dice la publicación. El País, en este artículo que se refería al tema de hoy, clasismo, conflicto intergeneracional, letras misóginas, el odio al reggaetón va más allá del gusto musical. Bueno, quizás deberíamos de empezar hoy hablando de si hay muchos prejuicios a la hora de analizar el perreo como fenómeno social y cultural. Anne. Bueno, Carlos, creo que es muy interesante porque al origen reggaetón era un género muy patriarcado, muy machista, con letras súper violentas contra las mujeres a veces. Y ahora vemos hoy en día que hay una nueva escena súper interesante de mujeres empoderadas, como Karol G, Becky G, todas las G, que se hablan de su deseo sexual y que están reapropiándole. Emma, ¿se puede bailar reggaetón, escucharlo, incluso defenderlo siendo feminista? Bueno, primero yo diría que es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de feminismo. Hubo muchas luchas plurales que hacen mucho feminismo, pero si estamos hablando de una lucha contra opresiones múltiples, del sexismo, del racismo, del clasismo, ahí sí pienso como el perreo, como lugar donde el cuerpo explora su libertad, su placer, su goce. Me parece una fuente, una herramienta potente de lucha claramente feminista. Y además el perreo puede ser mucho más, puede ser fuente de erotismo, de autoerotismo, puede ser combativo, también como en las manifestaciones en Puerto Rico, enfrente de la catedral. Y además conlleva memorias de migración de gestos pélvicos, donde este lugar que históricamente y hoy en día está violentado, constantemente cosificado, se reapropia, se retoma. Y en este sentido, desde el baile, mismo sin escuchar las letras, con el ritmo, ahí me parece una poderosa herramienta de feminismo. Melissa, Ingrid, vosotras que sois periodistas culturales, desde el periodismo hemos mirado muchas veces con clasismo al género del reggaetón y eso nos ha impedido analizar todo el fenómeno cultural y social que estaba en ebullición. ¿Melissa? En los primeros tiempos sí, y cuando uno ve las entrevistas de los reggaetoneros dicen que realmente tuvieron que pelear y tocar muchas puertas para lograr entrar a tener una entrevista en un medio de comunicación y ser visibilizados. Pero pues de ahí a lo que vivimos hoy, pues es decir, es que está absolutamente impregnada en nuestra sociedad de reggaetón. Entonces,
claro, el fenómeno de la resistencia que hubo a lo que hoy es totalmente un crecimiento exponencial. Hemos quitado estigmas entonces, Ingrid. Yo creo que siempre hubo la atracción de la buena sociedad, de la alta sociedad para esa cultura clandestina, la cultura underground, que ese mestizaje estaba necesario para que la cultura pueda revivir, crecer, evoluar en muchos sentidos. Entonces se alimentó la cultura de la alta sociedad con la cultura clandestina. Eso fue siempre, y yo creo que el reggaetón está viviendo también ese fenómeno, esa historia. Esta Claro, línea. porque en 2 décadas el reggaetón pasó de ser un género urbano, más que de todo localizado en el Caribe, en Panamá, a un género mainstream. Criticado por violento, por misógino, hemos hablado, por su riqueza musical discutible. ¿Cómo se puede definir esta evolución que ha tenido el reggaetón en 2 décadas, Anne? Creo que la evolución es muy interesante cuando vemos artistas como Bad Bunny. Él está cambiando todas las reglas del género, ¿no? Y está... creo que... No te preocupes. désolé. Emma, ¿cómo valoraríamos estas 2 décadas de evolución? Yo creo que hubo lo que se podría llamar un violento blanqueamiento de un género en sus orígenes afrolatino, en los conurbanos, en conurbanos pauperizados del Caribe, Panamá, República Dominicana. Y cuando está cooptado por la industria musical, muchas veces basada en en Estados Unidos, ahí sí hay un proceso ahí de sexualización obvia, cuando antes también era cultura de sobrevivencia, de hablar de los barrios, de los problemas, de la droga, del crimen, de todos los problemas que estaban en los barrios, de la violencia continua. Y esa hipersexualización llegó cuando empezó a ser más mainstream, cuando salió de las fronteras de... Sí, en este momento se sexualiza mucho porque también es lo que la gente pide. Y entonces en este momento estamos viviendo en una sociedad que se está hipersexualizando y se está liberando toda esa partida íntima de todo el mundo. Es el ser humano, el movimiento de cadera es la matriz de la humanidad, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿la coreografía del reggaetón y su hipersexualización condiciona a las nuevas generaciones o es liberalizadora? Para mí es liberadora, ¿Sí? porque estamos levantando la tapa de un pudor que estaba asfixiando el cuerpo, los contornos del cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, de su manera de respirar, sus emociones, todo eso teníamos una tapa y esa tapa se está Pero levantando. parece que hay una contradicción, porque por un lado es verdad que es liberalizador para la mujer, puede ser incluso emancipador, pero por otro lado insistimos en esa hipersexualización, ¿no? Sí, es verdad. Hay una ambigüedad ahí central, Ya. creo. Es una danza ambigua que a la vez puede desde adentro sentirse erótica, autoerótica, pero no solamente al sentirla, pero al verla puede producir, es grotesca, es obscena, y justamente Calle 13 decía, es un baile tan obsceno que cuando uno lo mira le da vergüenza ajena. Y justamente nos propone la transgresión, hasta dónde nuestra sociedad acepta, cuáles son los límites entre lo bueno, lo malo, lo moral, lo inmoral, lo limpio, lo sucio, todo eso, esos binarismos de nuestra sociedad. Sin duda podemos recordarnos de la religión y de todas las límites que nos puso la religión. Yo creo que ahí estamos casi en el jardín del Edén con Adán y Eva y la mujer que tal vez representa la tentación y tal vez algo más diabólico. Sí. Y en Latinoamérica el catolicismo impuesto por la colonización con manera tan Quizá tan este violenta. cambio de paradigma tenga que ver con que las mujeres están revolucionando la música urbana y eso está teniendo efecto en el tema que hoy tratamos. Es decir, también hay una incorporación de grandes figuras al mundo del reggaetón, de grandes nombres de mujeres. Sí, yo creo que las mujeres se están reapropiando y se necesita que esas mujeres, que esas figuras femeninas se reapropian el reggaetón y esa música,
porque las mujeres van a tener otro punto de vista del reggaetón y se van a liberar tras esas cantantes, me parece. Al fin y al cabo, no se trata de nuevos códigos como han existido tantas veces en el pasado que a su vez escandalizaban a otras generaciones. Es decir, este recorrido, Melissa, que vemos con el reggaetón, ¿no lo hemos visto antes con el rock, con el hip hop, con otros géneros? Sí, por supuesto. Es decir, también siempre ha habido mucho miedo a lo nuevo en la sociedad. Entonces llegan los Beatles y este sonido estruendoso al que la gente no estaba habituado, pues por supuesto genera resistencias. Y los temas de los que habla también, por supuesto, siempre la música ha hablado de sexo, pero digamos que de una manera mucho más sutil se hablaba. Y también el rock también ha sido misógino, ha tenido letras totalmente... Claro, recuerdo una canción de Guns N' Roses, por ejemplo, que dice, solía amarte, pero tuve que matarte porque te iba a extrañar mucho, entonces estás ahora 3 metros bajo tierra en mi jardín. Claro, ya no consideramos a Guns N' Roses algo de culto. Claro, pero es que en su momento no era de culto. Claro. Pero sí, o sea, es decir, resistencia siempre ha habido, pero yo creo que también lo que es interesante es que el reggaetón de una forma u otra está muy en sintonía con el tipo de relaciones que hoy estamos teniendo. Entonces, no es extraño, no sé, que Maluma cante For Babies, que una de sus canciones más escandalosas, gústele a uno o no, pero ¿cuántas personas tienen hoy 2 o 3 citas en Tinder para ver con cuál funciona y con cuál no? Y también creo que es un género sumamente... claro, popular y... Porque se identifica con una realidad que se está viviendo. Claro que sí. Hay un fenómeno espejo, entonces, en esa realidad que a lo mejor otros géneros no se identifican tanto, Anne. Sí, podemos hacer un paralelo con el baile funk brasileño, porque tenemos la misma cosa. Viene de los barrios, de las favelas, y la gente está muy pobre, condicionada en pequeños barrios, y hay códigos muy violentos, vemos armas en los videoclips, y recuerdo del expresidente Jair Bolsonaro, que le odió mucho este género, y creo que pasa la misma cosa con el reggaetón. Hay un fenómeno de espejo social, como estábamos comentando, Emma, que quizá por eso se haya vuelto tan popular, ¿no? Sí, tanto en las relaciones incluso. Sí, pero igual creo que desde el inicio, mismo hoy en día mujeres reapropiándose, desde el inicio había mujeres, que no hay que olvidarla, desde el inicio estaba Ivy Queen cantando Yo quiero bailar, pero eso no quiere decir que para la cama voy. Desde el inicio había mujeres bailando, empoderándose, y ahora tal vez sí que ahora se ha vuelto mainstream y está apropiado culturalmente y está codificado, está siendo decontextualizado, está siendo, claro, reapropiado desde otros lugares y por también comunidades no heterosexuales que se reapropian de la hipersexualización justamente para reivindicar orgullo de sexualidades voy a hacer reprimidas. una pausa, enseguida os doy la palabra, voy a hacer una breve pausa y enseguida volvemos hablando del perreo en esta edición de En Primera Plana. RFI, la selección del mes. Las et Flavia Coelho. Fally Kouyaté et Tiken Jah Fakoly. À la fois si près, si loin des choses. M. Aveuglés sur les écrans névroses. D'évidence, on s'invente des vies qui s'opposent au cœur du cœur de la nuit. C'est pas moi qui sais. Stéphane Echer. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del perreo como tendencia mundial, del reggaetón. Lo hacemos con Anne Quirol, periodista independiente que ha escrito sobre feminismo y reggaetón. Nos acompaña Emma Gioia, investigadora en danza, y las periodistas culturales Melissa Serrato e Ingrid Seyen. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la importancia de esas mujeres que han, digamos, puesto aún más de manifiesto en la escena internacional el reggaetón, el perreo. Melissa.
es que hay una pequeña precisión que a mí me gustaría hacer, y es que, claro, decimos que a partir o gracias al reggaetón las mujeres empiezan a hablar de su deseo y de sexualidad. Y yo quisiera traer a colación dos ejemplos que me parece que son muy anteriores al reggaetón y que nos hacen evidente también que la mujer de una forma u otra, cuando llegaba a tener voz para hacerlo, también hablaba de su deseo y de su sexualidad. Pienso, por ejemplo, en una canción de Rocío Dúrcal que dice, invítame a un café y hazme el amor. A ver, es clarísimo. Y hay otra que también me encanta en este sentido y es de Rocío Dúrcal y dice, y le canta al marido y le dice, hace tiempos que no siento nada al hacerlo contigo. Ah, sí. Entonces, es decir, no... Por supuesto, las mujeres en el reggaetón han tenido un papel absolutamente necesario y lo aplaudo totalmente de que hablen de su deseo y haya salido la intimidad y se cante la intimidad y sea para todos. Eso, bravo. Pero decir que solamente las mujeres reggaetoneras llegaron a hablar de deseo sexual y liberaron el deseo sexual. Como si fuera algo nuevo que se hubiera descubierto la pólvora. Sí, no vale. me parece justo con otras mujeres que han antecedido y que lo han hecho y que en su momento era más difícil hacerlo. El ritmo al que se mueve la música urbana actual es así, vertiginoso y cambiante, tan rápido que a veces es difícil de definir. De esto sabe muy bien Ingrid, que estudia mucho las culturas urbanas. ¿Qué componente hay de brecha intergeneracional para hacer falsos diagnósticos? Porque a lo mejor también, aparte del tema del feminismo, también hay una brecha intergeneracional por la que a veces no llegamos a lo que escuchan la gente de 18, de 20 años, Ingrid. Sí, siempre hubo ese choque entre las generaciones. Los jóvenes siempre son los primeros a poder entender y sentirse, reconocerse en las nuevas culturas, las culturas clandestinas. Y eso nos puede llevar a falsos diagnósticos vista con la perspectiva del adulto, ¿no? Por no entenderlo bien. Sí. Y además los adultos después, primero negan la parte cultural, el aspecto cultural de eso y hablan más de algo societal. Y finalmente, viendo que hay una evolución y es el joven que tiene que probar que sí es una cultura, que sí hay un medio de exprimirse, un medio de tener mensajes, de decir lo que piensa la juventud por dentro. Entonces después el adulto, y sobre todo los adultos del círculo del arte, de la cultura, de la moda, como fue por el hip hop. El hip hop antes era en la calle, una cultura de la calle, y en Nueva York los especialistas de moda entonces empezaron a interesarse para alimentar a sus círculos, a su arte y a su cultura. Así llegó y así hoy en día tenemos el breaking que está en los Olímpicos de París 2024. O sea, es que fíjense cuántas cosas. A lo mejor para explicar esta brecha intergeneracional tenemos que asumir que culturalmente nos vamos volviendo conservadores con la edad y lo que hacemos es seguir haciendo hincapié en los gustos ya preestablecidos. ¿Tenemos miedo a descubrir cosas nuevas culturalmente, Anne? No sé. Hay personas y personas. Claro, estamos haciendo... También yo creo que es una cuestión de sensibilidades, ¿no? Sí. Es decir, para que cualquier manifestación artística te llegue, pues te tiene que decir algo, te tiene que tocar de alguna manera. Y hay personas a las que el reggaetón, no sé si sea solamente una cuestión generacional, hay personas de nuestra edad que adoran el reggaetón. A mí personalmente no me gusta, pero porque no me toca, no me dice nada. Pero es una cuestión también de sensibilidad, no sé qué tanto sea de generaciones. ¿Qué pensáis, Anne? Para mí me gusta mucho el reggaetón y me encanta mucho. Yo te entiendo cuando dices que las letras pueden ser como machistas, sí, lo sabemos todo, pero me gusta como cuando leí un libro, puedo gustarme mucho, pero no estoy adictiva a la narrativa. Y creo que cuando escucho Romeo Santos, no es reggaetón, lo sé, pero no tengo que estar de acuerdo con todo, ¿no? Pero una pregunta, Anne, ahora cuando os veo hablar y ya tenéis una libertad a la hora de decir me gusta o no me gusta el reggaetón, ¿se ha quitado parte del estigma en este tema? Porque hasta hace tan solo unos años decir me gusta el reggaetón en ciertos círculos sociales estaba mal visto. Sí. Incluso si te gustaba era casi un placer prohibido, Culposo, que no decías, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Sí, Emma. depende de dónde. No es lo Sí, mismo por escuchar supuesto. reggaetón en España Sí, que sí, en sí, sí. Latinoamérica. No depende de dónde te Sí. criaste, en qué ámbito, en qué... Y creo que tampoco no tiene... Sí, depende de dónde venís. Para uno es un estigma, para otro es una pasión inmediata, pero sí siempre está eso de los pasos prohibidos, está esa ambigüedad continua de la Pero cual hablamos. Revela algo íntimo Sí, sí, sí. del ser humano, como en el baile contemporáneo, la primera vez que Nijinsky subió en el teatro vestido con todo ese costume bien apretado, y ahí nació el baile contemporáneo, porque él reveló el cuerpo del bailarín con una gestual también que nunca se había visto. Igual por Josephine Baker, que era una bailarina en París y bailaba con su faldita de bananos y todo, y la gente de la alta sociedad iba a verla en el cabaret y estaba lleno, estaba repleto el teatro. Más temas. Hablemos de lo latino, porque lo latino en todo este debate. Se habla de música latina o de ritmos latinos. ¿Qué proyecta esta música de lo que es, entre comillas, lo latino? ¿O hablamos de algo tan globalizado que ya la particularidad latina se ha diluido? ¿Cómo lo ven? Pues para mí son ritmos. El latino, la cultura latino nació de ese mestizaje de ritmos africanos, europeos, amerindios, y ese mestizaje yo creo que sigue viéndose y tratando de vivir en el reggaetón también, ¿no? Melissa. Sí, habría que también definir qué es lo Sí, latino, claro. pero sí podríamos partir del hecho de que lo latino es también lo que se habla o se canta en español. Y hay algo que me parece muy particular también acá, y es que el reggaetón utiliza algo también muy frecuente hoy en día, y es el Spanglish. Entonces ya no es solamente, solamente la influencia y el mestizaje de atrás, sino que, claro, es decir, como es mainstream y como ya llegó a todos lados y estamos invadidos por reggaetón, entonces, claro, también incluso personas que no hablan español les gusta el reggaetón, y tal vez para complacer también a ese público internacional se usan palabras en inglés y ese Spanglish para hacerlo más cercano incluso. Sí, lo latino es una construcción, una etiqueta de la industria musical que aplasta el multiculturalismo de lo que es la latinidad. Lo latino también son las construcciones nacionales en América Latina que usaron el mestizaje, pero siguiendo implementando leyes racistas. Entonces, como el mestizaje o la hibridez real. Y también lo latino es adentro de la diáspora en Estados Unidos, mismo acá en Europa, cuando se vive. Yo entrevisté a un bailarín que me decía que él bailaba todos los fines de semana reggaetón para sentir la latinidad a través de sus venas, y eso es muy fuerte. Es como también la identidad en la experiencia de la migración, que ahí sí no es más una etiqueta o una construcción, pero que se vive profundamente. En una era en la que el odio se propaga sin control en Internet, los artistas urbanos han aprendido a convivir con las críticas más sangrantes, porque quizás ningún otro movimiento musical ha recibido un nivel de rechazo tan pronunciado como del que hablamos hoy. Esto, al fin y al cabo, tiene la parte positiva de convivir con la crítica y asumirla. Es decir, sin la viralidad de YouTube, quizá esta proyección hubiera sido imposible, pero al mismo tiempo han tenido que asumir una carga de críticas y de rechazo muy profundo, ¿no? De una generación, de lo que estamos hablando, de la generación que no entendía, que no estaba sensible a eso. Pero vemos que en TikTok, que es la red social la más vista por la juventud y todo, pues las primeras personas que tuvieron lo más followers en su cuenta fueron las niñas que bailaban y que movían la cadera y que tenían justamente esa sensibilidad y esa hipersexualidad también de eso. Entonces, yo creo que sí, así es. Y el éxito de Despacito en 2017 marcó algo, creo, porque fue súper viral en todo el mundo, y desde este tiempo creo que antes habían como la gasolina, Dale y todo, pero creo que eso explotó todo. En el baile, el cuerpo sin duda se convierte en la expresión material del individuo. A través de él revelamos emociones y sentimientos, como decía antes Ingrid, significantes, culturales y prácticas de vinculación con el entorno. Le pregunta a la coreógrafa, ¿de ahí que se produzca el choque del perreo como forma de emancipación? A ver, ¿cómo es?
Es una expresión absolutamente impúdica y que rompe con la sensibilidad convencional, lo que vemos con el perreo. Hoy las mujeres, digamos, que afrontan esa nueva controversia. Y si el pudor y la represión social sabotean mi empoderamiento, es decir, ¿por qué no puedo gozar de un momento sexy sin tener que sentir culpa? Sin tener que sentirme menos respetada o menos humana. Sí, porque también está el sentir y está el contexto, con quién estoy bailando, dónde, cuándo. Entonces eso está... Obviamente puedes... Pero hay algo de que bailar el perreo es como quitarse la culpa de algo. Quitarse... ¿Cómo lo ven, Anne? Creo que sí, porque cuando se van a las discotecas vemos jóvenes latinas o no, bailando y perreando, y las chicas quieren bailar solas, con amigas, con un hombre, pero como dice Ivy Queen, no es porque baila con un hombre que quiere ir a su cama. No, es la liberación del cuerpo, me parece que es la liberación del cuerpo, y que ahí con el reggaetón se muestra esa intimidad. Y no es la primera vez, porque, por ejemplo, la cultura zouk, que es del Caribe francés, es bien pegado, se baila de a dos también y todo, y ahora es algo aceptado en la cultura francesa. Las fiestas con zouk es normal y ahora sí se acepta, pero primero la gente que bailaba zouk no era bien vista. Sí, perdón, es un poco lo que decía Andrés, como esa reapropiación, ese retomar ese lugar del cuerpo que fue tan violentado, tan cosificado, retomarlo con orgullo y usar de su poder y negociar el deseo que genera. Entonces sí, ahí es un lugar fuerte de empoderamiento, claramente. ¿Melissa? Recuerdo justamente una frase muy famosa de Bernard Shaw, un dramaturgo irlandés, que decía: el baile es la expresión perpendicular de un deseo horizontal. Y me parece absolutamente diciente para este tema, porque, por ejemplo, recuerdo la última canción que hizo Shakira con Karol G. Están sobre la arena, emulando de alguna manera los movimientos del acto sexual. Es decir, creo que hemos llegado a llevar esta música, el perreo y el reggaetón, a su máxima expresión de... Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer hablar con ustedes de perreo en esta edición de En Primera Plana, y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola, perreo sola.